Dicen que en el desierto de Paracas, en las costas del Perú, el viento no sopla, murmura nombres, fechas, advertencias, y dicen también que cada paso que das sobre su arena es un paso sobre tumbas antiguas, seres olvidados y secretos que nadie tenía permiso de encontrar. Este no es un caso común, no es arqueología sencilla, no es historia enterrada, este es uno de los misterios más inquietantes del continente. Un misterio donde la ciencia encuentra límites y la tradición encuentra memorias peligrosas. Hablamos de los cráneos alargados de Paracas, una evidencia física, real, palpable, que desconcierta incluso a quienes dedican su vida a estudiar el pasado, y para algunos, estos cráneos no son simplemente deformaciones artificiales. Para algunos, son un rastro antiguo de algo que nunca debió caminar entre nosotros. Pero antes de que tú decidas en qué creer, déjame llevarte al principio, a la arena, a la necrópolis, al descubrimiento que lo inició todo. Era 1928 cuando el arqueólogo Julio Tello, el llamado padre de la arqueología peruana, caminó bajo un sol blanco, tan intenso que parecía derretir el horizonte. No buscaba nada extraordinario, solo restos textiles, cerámicas, evidencias de las culturas tempranas de la región, pero bajo una cresta arenosa, encontró un agujero, pequeño, casi invisible, como si la tierra hubiera sido perforada desde dentro. Cuando él y su equipo excavaron, descubrieron la entrada a algo mucho más grande, una necrópolis, un cementerio subterráneo de dimensiones que nadie imaginaba. Más de 400 tumbas, extendidas como un mapa funerario bajo el desierto, tumbas tejidas con fibras vegetales, cubiertas con telas finísimas, como si quienes yacían allí debieran ser protegidos incluso después de muertos. Pero lo verdaderamente perturbador no estaba en las telas, ni en la cantidad de cuerpos, sino en la forma de sus cráneos. Cuando Tello retiró el primer manto funerario, los presentes dieron un paso atrás. El cuerpo era pequeño, frágil, pero su cabeza era alargada, muy alargada, mucho más de lo que cualquier vendado tradicional podría lograr. Los cráneos de Paracas no medían solo unos centímetros más, eran hasta el doble del tamaño de un cráneo humano promedio, y no solo por longitud, su volumen craneal superaba los límites de lo que se considera viable para un humano normal. Pero lo más inquietante vino después. Cuando los expertos comenzaron a estudiarlos, no tenían la sutura sagital, la sutura que divide nuestro cráneo en dos, la línea que absolutamente todos los humanos tenemos desde que nacemos. Simplemente no existía. Era un cráneo sólido, sin división, singular, pero entonces, ¿eran reales? La explicación lógica sería la deformación craneal por vendaje, una práctica conocida en varias culturas, pero un vendaje no puede eliminar suturas, no puede aumentar el volumen interno del cráneo, no puede modificar la base ósea. La ciencia intentó dar respuestas, y falló. Los pobladores de las zonas cercanas cuentan historias antiguas, historias transmitidas en susurros, en reuniones nocturnas, alrededor de fogatas que parecen más protectoras que cálidas. Hablan de un pueblo desaparecido, un pueblo de sangre espesa, de cabellos rojizos, que no era como los demás. Se los llamaban los Paracas rojos, seres altos, de cráneos largos, que vivían apartados, no se mezclaban, no comerciaban, no aceptaban visitantes, y según la tradición, tampoco eran completamente humanos. Se decía que descendían de los que vinieron del cielo, una frase que en las leyendas no debía tomarse literalmente, sino como metáfora de seres superiores. Pero algunas tribus afirmaban que ellos aparecieron de pronto, como si hubieran surgido desde las mismas entrañas del desierto. Y lo más inquietante, aseguraban que los Paracas rojos poseían un conocimiento antiguo, uno que no correspondía a la época en la que vivían. Sabían leer las estrellas, predecir tormentas, moverse por el desierto sin perderse nunca, y tenían rituales que nadie más entendía, rituales que involucraban cantos nocturnos bajo lunas llenas, cantos que, según dicen, todavía pueden escucharse en noches de viento. Cuando Tello y su equipo siguieron explorando la necrópolis, encontraron algo inquietante. Los cuerpos no estaban simplemente enterrados, estaban colocados en posición fetal, envueltos en telas que parecían haber sido pintadas hace apenas días, telas con patrones geométricos y símbolos que ningún experto ha logrado descifrar por completo. Las tumbas parecían organizadas por niveles, y en los niveles más profundos hallaron los cráneos más largos, los más extraños, los más antiguos. Y entonces surgió una pregunta: ¿por qué habían construido una necrópolis tan elaborada para seres que parecían distintos? Y una aún más aterradora: ¿por qué la enterraron tan lejos de cualquier otro asentamiento humano? Como si fueran peligrosos, como si no debieran mezclarse con el resto,
como si debieran permanecer bajo tierra para siempre. Los primeros estudios anatómicos produjeron una conclusión incómoda. Los cráneos no eran de formación artificial, al menos, no todos. Una parte tenía señales de vendaje, pero otra no. Otra parte presentaba una estructura ósea distinta, con un grosor diferente, con una vascularización anormal. Los análisis de ADN, realizados décadas después en laboratorios modernos, arrojaron resultados aún más extraños. ADN con mutaciones poco comunes, rasgos genéticos que no coincidían con poblaciones indígenas antiguas, orígenes biogeográficos que parecían mezclas europeas y de Medio Oriente, miles de años antes de que hubiera contacto transoceánico. Los científicos intentaron ser prudentes, dijeron frases como: los resultados son inconclusos, puede haber contaminación en las muestras. Necesitamos más estudios, pero internamente, muchos sabían que había algo que simplemente no encajaba, algo imposible. A lo largo de los años, arqueólogos, guías turísticos y visitantes han reportado experiencias inquietantes en la zona. Un guía local aseguró que una noche, mientras regresaba a su campamento, escuchó voces provenientes del viento, voces que parecían hablar un idioma que jamás había oído. Otro grupo afirmó ver figuras delgadas en la distancia, inmóviles, observando. Cuando encendieron las linternas, no había nadie, y los habitantes de la zona cuentan que los animales evitan ciertas dunas. Los perros se niegan a caminar por sectores donde se sospecha que hay tumbas aún no descubiertas, como si supieran que hay algo ahí abajo, algo que permanece despierto. Con el paso de las décadas surgieron teorías tan inquietantes como fascinantes: la teoría de la élite genética perdida, una raza ancestral distinta, extinguida o exterminada por tribus vecinas. La teoría de los híbridos, seres resultado de una combinación genética fuera de lo común, una mezcla no explicada por procesos naturales conocidos. La teoría del origen no humano, propuesta por algunos investigadores alternativos. Una teoría rechazada por la academia, pero difícil de ignorar cuando se observan los cráneos en persona. Dicen que no eran humanos, que eran visitantes, observadores, seres que vivieron entre nosotros, pero no como nosotros. La teoría de la civilización desconocida, una cultura avanzada que desapareció súbitamente, un pueblo anterior a todas las civilizaciones conocidas de Perú, una cultura que por alguna razón quiso borrar su existencia de la superficie y ocultarse bajo arena y tiempo. Al pasar el tiempo, muchos cráneos fueron trasladados a museos privados, otros se perdieron, algunos fueron destruidos misteriosamente. Ha habido reportes de funcionarios retirando piezas de colecciones sin explicación, documentos extraviados, registros incompletos, como si alguien no quisiera que el rompecabezas se armara por completo. Porque una cosa es clara: la historia de los Paracas nunca fue bien recibida por quienes necesitan que la historia siga un orden limpio y comprensible. Pero Paracas nunca fue limpio, nunca fue comprensible. Uno de los aspectos más inquietantes es que algunos cuerpos estaban enterrados a más de 10 metros de profundidad. Para la época, eso era técnicamente imposible. Las herramientas no lo permitían. El esfuerzo habría sido enorme. ¿Para qué tanto trabajo? Los arqueólogos creen que no querían simplemente enterrar a sus muertos. Querían ocultarlos, protegerlos, o quizá protegernos a nosotros de ellos. Hoy, al recorrer Paracas, los visitantes describen una sensación peculiar. No es miedo exactamente, no es incomodidad, es algo distinto. Es la sensación de estar observado, de que el desierto sabe que estás ahí, de que alguien o algo todavía permanece bajo la arena, esperando. Hay noches en las que el viento cambia de dirección, y ese viento parece traer consigo un canto profundo, un lamento, un recordatorio. Los pobladores dicen que es el canto de los Paracas, que nunca aceptaron ser olvidados. Hoy en día, los cráneos de Paracas siguen siendo uno de los grandes enigmas sin resolver. La ciencia no ha podido explicarlos por completo. La tradición los teme, pero la historia intenta olvidarlos. Pero la pregunta que verdaderamente importa, la que pocos se atreven a decir en voz alta, es esta: ¿qué clase de seres dejaron esos cráneos? ¿Y por qué fueron enterrados tan profundamente? Como si el mundo no estuviera listo para ellos. Y ahora que tú conoces esta historia, la próxima vez que escuches el viento del desierto, recuerda algo: a veces el viento no sopla, a veces susurra, y en Paracas nunca se sabe quién está escuchando.